¿Qué tal, amigos? Hoy nos toca hablar de Bob Carver. Bueno, primero que nada, quiero decirles que a Bob Carver lo entrevisté cuando yo escribí para Hometech, no cuando tenía yo Audiovisión, ya había cerrado eso. Pero bueno, el asunto está que cuando me enteré que venía Bob Carver, dije, no, pues hay que platicar con este hombre, es interesantísimo. Y bueno, tuve una gran oportunidad, lo entrevisté, no encontré la revista en donde salió, ahí escribí mucho, entonces hay muchas revistas, no lo puedo encontrar, pero no importa, lo que sí les puedo platicar es la experiencia que significó platicar con este hombre. Primero que nada, Bob Carver no es un cuate grandote como era Paul Cliff o en su defecto el mismo Amar Bose, pero era un cuate ya más de nuestro vuelo, ¿no? Más de mi vuelo. Y era un tipo así nervioso y chispeante y vaya, con mucha energía, era un tipo muy energético. Y platiqué con él respecto a pues muchas cosas. Él me comentaba que siendo chamaco, no me dijo más allá, ¿no? Es decir, que tenía menos de 20 años. Y decía que hubo un concurso de hacer amplificadores y entonces que hubo muchos participantes que llevaron aparatos que parecían Macintoshes que pesaban casi 50 kilos, un poco más, así de animalazos. Y él llegó con un amplificadorcito hecho en una caja de metal. Él decía una caja de café. Pero bueno, el asunto está que los aparatos no nada más era presentarlos y ya, sino que hacerlos funcionar y que se escucharan y demás. Hacerles pruebas y ponerlos al osciloscopio y demás. Y el asunto es que, curiosamente, él se llevó el premio porque tenía el amplificador más potente y aparte más, digamos, interesante, ¿no? Porque en una caja, en una lata de café, él me decía, me encantaba que repitiera eso de que en una lata de café él había hecho su amplificador y que tenía más potencia que el animalazo del cuate ese y de que todos los demás que participaron. A consecuencia de eso, la gente de Face Linear lo contrató y bueno, ya se metió a trabajar en Face Linear y hizo sus cosas hasta que tuvo una situación en la que no le fue muy bien, salió en malos términos con las gentes de Face Linear. Él se hizo su oficina enfrente de donde estaban aquellos y trabajó hasta que se compró Face Linear. Es decir, es un tipo que aceptaba los retos y una de las cosas en las que me encanta identificarme con personajes, o bueno, me encanta mm, imaginarme que hay similitud con estos cuates que son más que otra cosa disruptivos, ¿no? Son gente que llega a un medio y tiene una forma de pensar diferente, totalmente diferente a la que de los demás, y en ese sentido son disruptivos. Y me gusta pensar que con eso me identifico con ellos. Bueno, el asunto está que um, hay una historia maravillosa, maravillosa respecto
a Bob Carver. Bob Carver, como tipo perfectamente disruptivo que les digo, se aventó un día la puntada de decir, a ver, a las revistas de high-end que se sienten muy gallos. Y bueno, antes de esto es importante que yo les mencione lo siguiente. Cuando vas a probar dos vinos y vas a hacer un comparativo, digamos, de vinos, ¿cómo haces el comparativo? Tomas una copa de vino y la otra y en ambas copas sirves un vino y el otro. Y entonces pruebas uno, lo paladeas, detectas su aroma, lo paladeas, tratas de identificar todas las vetas de sus sabores y demás, y después pasas al otro. Incluso hay ocasiones en donde entre uno y otro tienes que, digamos que lavarte, ¿no? Es decir, tomar agua para limpiar las papilas gustativas y pues, probar el otro. Ok. Imagínense que les dijera yo, vamos a hacer una prueba comparativa de vinos y entonces vas a probar un vino y a la mitad de la probada se corta todo y te pones el otro vino. Es un disparate. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que estamos probando, no sé, carnes o arroz o quesadillas o lo que quieran. Y entonces probamos una carne o un arroz o una quesadilla, como sea. Lo probamos y después probamos de la otra muestra. Ok, con esto les quiero decir que para hacer una prueba comparativa, se oye un cacho, se prueba un cacho de una cosa y luego se prueba de la otra. Esas pruebas estúpidas que se hacen en audio, de que en medio de la canción hacen el cambio de una y dos, eso es una estupidez. Así no se hacen las pruebas comparativas. Y esto va en el sentido de una discusión totalmente inútil que ha llegado a mis oídos respecto a que si los amplificadores suenan igual. Es un disparate absoluto. Si la gente no tiene orejas para distinguir entre amplificadores en una prueba como se debe de hacer, híjole, pues entonces que no se metan al high-end. Ahí sí, de plano, de plano. Pero bueno, tan es perfectamente claro oír la diferencia de un amplificador a otro que Bob Carver lanzó un reto a las revistas de high-end, dijo a cualquiera de las revistas que él era capaz, con su amplificador de $600 o algo así, duplicar el sonido del amplificador que quisiera la revista que aceptase el reto. Hubo dos revistas que aceptaron el reto. Una durísima que se llama The Hi-Fi Critic, durísima, y otra The Stereophile Magazine. Voy a centrarme en la historia de Stereophile, que es la más colorida y más padre. Pero bueno, el chiste está que Stereophile fue uno de los que dijo, a ver, yo le entro, me parece interesante tu propuesta y te vamos a someter aceptamos tu desafío. Aceptamos tu desafío con algunas cláusulas o algunos compromisos. Primero, te vamos a poner un aparato contra el que tiene, el de referencia contra el que tienes que competir. Segundo, ese aparato te lo prestamos. Tercero, ese aparato no lo puedes abrir. Tiene que permanecer cerrado y le vamos a poner unos sellos para asegurarnos de que no lo abras y que va a estar sellado, cerrado.
porque no lo puedes abrir para ver qué tiene. Después de eso, vas a tener, no vas a- la prueba va a ser en nuestras oficinas, pero antes te vamos a rentar en un hotel cercano un cuarto y ahí tú vas a hacer tus trabajos. Y finalmente, tienes solamente 48 horas para poder presentar tu propuesta y nosotros en un panel de reviewers, de gente experta, vamos a sentarnos y vamos a hacer una prueba a ciegas y una prueba abierta para verificar que tu amplificador suene igual que la muestra que te estamos poniendo. ¿Aceptas así el reto? Sí lo acepto. Órale. Y entonces ya se definieron la fecha. Fue Bob Carver, llevaba todo un arsenal de piezas. Y bueno, los que cuentan la historia hablan de que uno que entró al cuarto durante el trabajo de Carver vio que tenía unas bocinas, unas Rogers LS35, que son súper transparentes, unas bocinitas pequeñas súper transparentes. El amplificador de referencia contra el que debería de competir Carver era un Conrad Johnson Premier. Hay dudas entre si fue un Premier 4 o un Premier 5, pero era un aparato de $6,000. Y él con su amplificador de $600, pues estaba desafiando el hacer que su aparato iba a sonar idéntico al otro en menos de 48 horas ante los ojos de los expertos, de verdaderos expertos. Bueno, el asunto es que eh, pasa el tiempo y Carver avisa, estoy listo, ya a punto de terminar el plazo, estoy listo, ya podemos hacer la prueba, órale. Y entonces llegan al este al a la sala en donde iban a hacer la comparativa, conectan un aparato y el otro, ponen música y el panel de expertos se pone a escuchar y hacen las pruebas minuciosamente y los expertos de Stereophile se tienen que rendir y tienen que darle el título de ganador del desafío a Bob Carver. Bob Carver les gana. No pueden identificar cuál es el amplificador que está sonando. Si es el Conrad Johnson Premier o si es su Carver M... no me acuerdo. Entonces, gana gana el desafío. Y pues parte de mi charla fue, oye, ¿y cómo le hiciste, no? Porque pues fue algo durísimo. Entonces, primero, eh, con un osciloscopio, él lo que hizo fue que puso los dos amplificadores y los puso uno en fase y otro fuera de fase con la misma señal. Y entonces veía las diferencias que había entre uno y otro. Es un trabajo muy difícil que él hizo, ¿eh? Entonces, entre uno y otro llevaba eso decían los que fueron y lo vieron, llevaba pues, sus osciloscopios, un arsenal de resistencias, capacitores, inductores, en fin, su planta de soldar, eh, las bocinitas estas, en fin, armó su laboratorio, por así decirlo, en el cuarto del hotel. E hizo la prueba nula entre un amplificador y el otro y confirmando con la prueba de audición. Entonces, eso solamente un mago como Bob Carver es capaz de hacerlo. Y lo hizo. Y lo hizo dos veces. La segunda en el Hi-Fi Critic fue contra un Mark Levinson. Pero bueno, el asunto fue que en ambos desafíos triunfó.
Y triunfar en esos desafíos, eso sí fue un caso durísimo. Y bueno, sobre eso platiqué con Carver, es un tipazo, ¿no? Decía que que bueno, él conocía muy bien su aparato y que sabía qué hacer para poder eh, igualar el sonido de uno y de otro. Y los igualó de manera que no hubo ninguno de los expertos que pudiese echarle abajo o descubrir quién era el amplificador que estaba sonando en ese momento. Y bueno, otra cosa de la que platiqué con Carver fue de... Me acuerdo que en aquel entonces Carver sacó una cosa que le llamó el holograma sonoro. Un preamplificador que, bueno, yo una vez lo escuché. Bueno, la primera vez que lo escuché fue en la casa de David Martínez, otro cuate que escribía para estéreo. En aquel entonces, no me acuerdo si yo ya escribía en estéreo, creo que sí. Pero bueno, el asunto está que fui a la casa de David Martínez y él tenía el holograma de Carver. Y entonces puso un disco en el que pues había ciertas cosas y pues lo puso primero normal y luego puso el holograma. Y con el holograma, ¡wow! Oías un efecto estéreo, pero expandido. Oías cosas que procedían de otros lugares, ¿no? Es decir, no de entre las bocinas, sino rebasaban el plano como si fuera el Q-Sound. Era verdaderamente impresionante. Y me acuerdo que en aquel entonces también era la época de las bocinas Bose de directo reflejado que tenían una bocina para adelante y 8 bocinas hacia atrás, ambas en triángulos, que la idea era que rebotase el sonido en las paredes y te llegara alrededor. Y entonces yo siempre pensaba, ¿qué pasaría si juntaras unas 901 de Bose con el holograma de Carver? Y total que eso sí nunca se me hizo. Pero de Bose ya platicaremos mañana, si tenemos suerte. Pero el caso fue que lo de Carver, en cierta ocasión, se lo platiqué yo a un ingeniero de grabación, a Suitalski. E hicimos, como tenía ahí su computadora y en la computadora hacía todos los pasos, una Mac, decía, no, pues vamos a hacer la prueba. Y entonces hacíamos la prueba de que pasábamos al otro canal, es decir, la onda del holograma de Carver es es un principio técnico muy interesante que dice que la bocina izquierda saca su señal en un sistema estéreo, ¿no? La bocina izquierda saca su señal e idealmente solo deberíamos de oírlo con el oído izquierdo, mientras que con la bocina derecha saldría una señal que idealmente solo debemos escuchar con el oído derecho. El asunto está que la realidad no es así. La realidad es que el sonido de la bocina izquierda le llega a uno al oído izquierdo, pero el sonido sigue dando la vuelta, avanza hasta que llega con un retraso, pero al otro oído. E igual la señal que viene de la otra bocina llega directo al oído más cercano y después avanza alrededor de la cara y llega al otro oído con otro cierto desfase. Entonces, me decía Carver que su truco consistía en que la señal de una bocina ponía la diferencia que había entre esta bocina y la otra y las invertía en fase de manera que las neutralizaba y entonces hacía que el sonido que le llegaba a esta traía pegado con un retraso necesario para pasar de un oído al otro,
la señal que se iba a confundir con el otro oído, y entonces hacía lo mismo con el otro, de manera que el efecto estéreo era puro, es decir, era un sonido del que con el oído izquierdo solamente oíamos la bocina izquierda y con el oído derecho solo la bocina derecha. Y entonces con eso él generaba su famoso holograma sonoro y la verdad era impresionante, ¿no? Era impresionante, era muy parecido a lo que se puede oír con el Q-Sound. En las muy pocas grabaciones que hay de Q-Sound, y yo eso lo he escuchado básicamente en CD. En LP nunca oí convincentemente unas pruebas de Q-Sound, pero bueno, en CD, este, con Q-Sound, wow, el efecto es increíble. Pues eso se lograba con el holograma de Carver. Ahora bien, hay chismes más modernos porque acaba de salir un aparato que le llaman el BAC, en fin, que es un aparato mucho más profesional que hace el efecto mucho más exacto y además puede uno variarlo entre eso de que está en fase o monaural hasta estéreo y hasta Q-Sound y demás. Este back lo hace y se supone que fue una investigación de otro investigador que le pasó o que le vendió parte de sus derechos a Bob Carver y luego a Matthew Polk y luego a no sé quién. Entonces el asunto es que ese mismo principio ya se había aplicado en otros lados. Y bueno, yo no sé si sea cierto o falso, pero lo que a mí me platicó Bob Carver era muy interesante. Entonces, el caso está en que pues Bob Carver era un tipo súper inquieto, que tenía ideas disruptivas y esa forma de desarrollar ese, mm, ese concepto de poder um, simular o mimetizar el sonido de un amplificador al de otro, lo llevó a la práctica de una manera loca, porque incluso después hizo un amplificador bestial de bulbos así enorme, unos monoblocks padrísimos, y luego él mismo hizo un amplificador para duplicar un amplificador sencillo, es decir, económico, para duplicar el sonido de lo que sus super monoblocks podía lograr, y así los vendía. Él mismo se hacía, digamos, hacía sus monoblocks y los vendía al que quisiera, y hacía su amplificador que sonaba igual que los monoblocks para el que también lo quisiera, mucho más barato, ¿no? Pero bueno, luego se aventó, lo último que hizo fue unas, eh, unas agujas de line array, es decir, unas bocinas delgaditas, altas, con muchas bocinitas, y parece que sonaban muy bien. Yo nunca las escuché, ni siquiera las llegué a ver, pero las vi en YouTube y revistas y demás, y pues eran unas bocinas muy interesantes, y a juzgar por lo que se ve en los videos, pues, era un producto muy interesante, muy interesante. Este, y vaya, el asunto es que Bob Carver, otro tipazo de la electrónica, otro gigante que me regaló unos momentos en los que yo traté de aprovechar al máximo el poder platicar con un personajazo como este. Y pues esa es mi charla de mis experiencias platicando con un personaje como Bob Carver. Muchas gracias, y les agradezco mucho sus comentarios.